Video tutorial número 9. Sangrías. En la clase anterior hemos ingresado 3 preguntas, de los cuales le hemos asignado no solamente tabuladores, sino también sangría. ¿Qué es una sangría? La sangría establece la distancia del párrafo respecto al margen izquierdo y derecho. ¿Qué significa eso? Si nosotros observamos esta pregunta, podemos ver que existe un espacio entre este margen izquierdo y el párrafo o el texto, cosa que no existe con el margen derecho, no tiene sangría. Vayamos con un ejemplo. Ampliamos nuestra segunda columna y vamos a ingresar texto. Para ingresar texto seleccionamos la herramienta texto presionando función 8. Primero, antes de ingresar, voy a predeterminar que el tamaño de nuestras fuentes va a ser 8.5. 8.5. Enter. Y no solamente le vamos a decir que sea el texto artístico, sino también texto párrafo que tenga este valor de 8.5. Aceptar. Para ingresar texto párrafo debemos trazar o dibujar una persiana. Para ello, llevamos nuestro puntero a la parte superior izquierda, clic y no soltamos el botón izquierdo, arrastramos hasta la finalización de nuestra persiana y recién lo soltamos, clic. Hemos trazado nuestra persiana. Como predeterminado tiene la fuente, Tahoma y el tamaño 8.5. Ingresemos. Pregunta número 1. Punto, tabulador, dado. Pegamos el siguiente texto. Si nosotros observamos, tenemos que nuestro texto no está justificado. Para justificar, seleccionamos nuestro párrafo y le decimos o le asignamos la alineación. ¿Qué alineación le vamos a aplicar? Clic en alineación y fíjense las opciones que tenemos. Por defecto, en ninguna se pone la alineación tipo izquierda, que es control L. La alineación tipo centrada, que es control E. La alineación derecha, que es control R. Y lo que necesitamos es justificar completamente, control J. Muy bien, la justificación significa alinear al margen derecho. Hemos justificado. Número 2. Ya sabemos cómo se utilizan los tabuladores. Si nosotros deseamos modificar un tabulador X, simplemente llevamos nuestro puntero al tabulador que deseamos modificar, clic y arrastramos hasta donde nosotros deseamos. Para nuestras preguntas debemos acostumbrarnos a utilizar 5 milímetros o 10 milímetros, en este caso 5 milímetros. Pero ¿qué sucede? Que nuestra alineación no es la adecuada, porque el número debe estar alineado al margen izquierdo, pero no la segunda y tercera y demás líneas de la pregunta. ¿Qué hacemos? Simple y llanamente modificamos nuestra segunda sangría, que corresponde a la segunda línea y demás líneas del texto seleccionado. Lo llevamos hasta el milímetro número 5. Fíjense, nosotros hemos creado una sangría de tipo francesa, que significa que la primera línea no tiene sangría, pero sí desde la segunda hasta la final. ¿Qué sucedería si nosotros modificamos la primera sangría, es decir, la sangría de la primera línea? Observemos. Movemos la primera y fíjense lo que hemos conseguido. Y si seguimos moviendo, vamos a mover solamente la primera línea, la sangría de la primera línea. Lo regresamos. La segunda ya sabemos que significa mover solamente de la segunda línea a las demás de nuestro párrafo. Regresamos. La tercera sangría, que corresponde al lado derecho, si lo movemos, nosotros estaremos asignándole espacio a este párrafo respecto al margen derecho, cosa que no lo necesitamos, así que lo regresamos.
Entonces ya sabemos utilizar sangría. Veamos con las alternativas. Para asignarle un formato nosotros seleccionamos. Ya sabemos que las alternativas deben iniciar en el milímetro número 5 y también dijimos que nuestro tabulador va a ser o bien 5 milímetros o 10 milímetros como en este caso. Pero ¿qué sucedería si nuestras alternativas no solamente tuvieran una palabra sino más? Ingresemos. Por ejemplo, sociología, textos. Bien, observamos que la segunda línea de esta alternativa no está bien. Entonces, para modificar, seleccionamos nuestros párrafos y decimos que no solamente le vamos a aplicar la primera sangría que corresponde a la primera línea, sino también la segunda sangría que corresponde a la segunda y demás líneas. Lo llevamos hasta el milímetro número 10. Ahora sí podemos afirmar que nuestra sangría está de manera correcta. Eliminamos lo que está por demás. F4, F2 y observamos que le hemos asignado formato a nivel de sangrías y tabuladores. Vayamos con un segundo ejemplo. 2.tabulador del... Hemos ingresado abundante texto. Presionamos F4 para encajar todos nuestros objetos dentro de nuestra ventana de trabajo. Si observamos nuestra persiana, nos daremos cuenta que tiene un color rojo. ¿Qué significa eso? Ya dijimos que significa que existe dentro de la persiana más texto. Fíjense, continúa en rojo y seguimos jalando hasta desactivar ese color rojo. Ahora sí, se encuentra en color negro, que significa que ya no hay más texto dentro de esta persiana. Asignemos formatos. Función 2, ampliamos. Número 1. La pregunta, seleccionamos y decimos que debe tener el tabulador en el milímetro número 5. Ahora, este texto, de acuerdo al requerimiento del docente, debe estar dentro de un recuadro. Por lo tanto, preparamos el espacio para ingresarlo dentro de un recuadro. Si nosotros alineamos en el milímetro 5, tanto la primera línea y las demás, ojo, acá da la impresión que hay una sangría, pero resulta que si nosotros vemos los caracteres ocultos, Shift, Control C, existe un tabulador. Lo eliminamos. Entonces, Shift, Control C para desactivar ver objetos ocultos. Seleccionamos y fíjense que le hemos asignado una sangría de 5 milímetros. Pero si nosotros ingresamos, vamos a ingresar un cuadrilátero. ¿Cómo se ingresa? Llevamos nuestro puntero a nuestra barra de herramientas y seleccionamos rectángulo o presionamos función 6. Trazamos un rectángulo. ¿Cómo se hace? Llevamos el puntero a donde nosotros deseamos iniciar el trazado del rectángulo, clic y arrastramos, es decir, no soltamos el botón izquierdo hasta donde nosotros lo deseamos. Soltamos. Pero fíjense, el texto está pegado al margen izquierdo del cuadrilátero y al margen derecho del mismo. ¿Qué debemos hacer? Apliquemos sangría. Función 8. Seleccionamos el texto y le decimos que nuestra sangría no solamente va a estar dentro de 5 milímetros, sino de repente en 7 milímetros. No solamente de la primera línea, sino también de las demás líneas. Lo alineamos. Bien. Eso es respecto al margen izquierdo. ¿Qué sucede con el margen derecho? También debemos mover nuestra sangría derecha. Ahora sí, tenemos de una manera más presentable nuestro texto dentro de un cuadrilátero. Para modificar objetos, ya sean textos de párrafo, es decir, persianas, u objetos como este cuadrilátero, simplemente movemos y lo ajustamos de acuerdo a nuestro requerimiento. F4 para alejarnos, F2 para ampliar
y seleccionamos nuestra área que deseamos ampliar. Se infiere, debe iniciar en el milímetro número 5. Nuestras inferencias seleccionamos y decimos que todo deben iniciar en el milímetro número 5 y deben estar tabulados en el milímetro número 10. Las demás líneas, si deseamos, lo ajustamos al milímetro número 10. Lo mismo va a suceder con la pregunta. Nuestro tabulador lo alineamos al milímetro 5. Nuestras alternativas de igual manera. Seleccionamos nuestras alternativas. Decimos que la primera línea va a empezar desde el número 5 y las demás líneas tipo francesa en el milímetro número 10. Por último, hasta el milímetro número 10. Ahora sí, F3, F3, F2, ampliamos. Hemos logrado formatear una segunda pregunta. Es más, hemos aplicado sangrías al lado izquierdo, también al lado derecho. No solamente hemos aplicado sangrías, sino también es importante la aplicación de tabuladores para asignar este tipo de formato. En nuestro siguiente video veremos cómo se utilizan los tabuladores y las sangrías de una manera más rápida y precisa.